soy el cucarachero, Bienvenidos al Cucarachero, un podcast de entrevistas para gente tangente, una producción del colectivo de comunicación Tibanica Prensa. Bienvenidos amigas y amigas al Cucarachero, un podcast para gente tangente. Bienvenidos a esta emisión con un invitado muy especial, un periodista independiente, un periodista que hace cubrimiento sobre temas de derechos humanos, paz y convivencia. Jordan Montañez, que tiene un canal en TikTok que se llama Me Informo con Jordan. Jordan, bienvenido a esta emisión, a este programa, a este podcast. Elkin, muchas gracias. Estoy muy emocionado de estar aquí en el Cucarachero. Estoy muy feliz porque gracias a Me Informo con Jordan, eso me ha abierto las puertas para llegar a espacios tan importantes como el Cucarachero. Aquí estoy para responder todas sus preguntas. Este espacio me parece supremamente importante porque es una oportunidad de poder llegar a las zonas comunitarias y a las zonas locales de Bogotá. Muchas gracias, Elkin. Bueno, Jordan, la gente se estará preguntando ¿quién es Jordan? ¿Quién es Jordan Montañez? Bueno, Jordan Montañez es un joven colombiano, cucuteño, de pura cepa, apasionado por el periodismo y apasionado por la televisión y los medios de comunicación, con el propósito de utilizar mi voz y mis oídos para ayudar a visibilizar los distintos casos que se presentan en nuestro país de personas que desafortunadamente a veces quizás no tienen la valentía de poder alzar sus voces para hacer distintas denuncias o para dar a conocer sus historias. Bueno, Jordan, cuéntenos un poquito o contémosle mejor a la gente que escucha este podcast. ¿Cómo fueron sus primeros años de infancia? ¿Usted dónde vivió? Usted dice que es de Cúcuta. ¿Sus primeros años fue allá? ¿Estaba en otro lugar del país? Pues Elkin, los primeros años de edad los viví efectivamente en la ciudad de Cúcuta. Vivía en el barrio de La Victoria, en esta ciudad, en la capital del norte de Santander. Y pues mire que estos primeros años, más bien para ser exactos, a los 7 años, fue un año de mi vida que me marcó muchísimo y fue el asesinato de mi papá. Soy víctima del conflicto armado. Yo creo que desde ahí nace también mucho esta pasión por el periodismo, especialmente por el periodismo independiente. A los 7 años mataron a mi papá en Cúcuta, lo mató un policía por orden de los paramilitares del bloque Catatumbo. Y pues bueno, mis primeros años fueron en la ciudad de Cúcuta y pues atravesando una situación que es un poco triste, ¿no? Sí, ¿su papá a qué se dedicaba? Mi padre era, o en ese entonces, en el año 2002, era uno de los tantos vendedores informales que desempeñaban esta profesión de manera independiente como vendedor de pescado. Vendía pescado en la redoma del Palustre, en la ciudadela de Juan Atalaya, allá en la ciudad de Cúcuta. ¿Y usted recuerda ese momento específico? ¿Cómo fue que se enteró o cómo le llegó esa noticia? ¿Tiene eso en su memoria? Sí, Elkin, yo creo que eso queda muy marcado en el corazón y en la mente, ¿sabes? Porque pues yo tenía 7 años. En ese momento me encontraba en Pamplona, en norte de Santander, y de repente comencé a ver que mi familia paterna, con quienes estaba pasando vacaciones, comenzaron a comportarse un poco extraños y a tener episodios, por decirlo así, donde se fracturaban emocionalmente y comenzaban a llorar sin explicación alguna para mí en ese momento, y que aunque todos estaban sufriendo en ese momento, pues a mí no me habían informado. Sin embargo, lo intuí antes de que a mí me dieran la noticia. Yo digo que recibí el mensaje y supe antes de que cualquier persona me confirmara, sabía que mi papá estaba muerto. Bueno, y digamos, usted puede decir que ese fue un momento clave en su vida, digamos que usted lo menciona, que hizo clic, como que fue el punto de giro que usted dijo, bueno, aquí está pasando algo, la violencia de este país me quitó a mi padre, tengo que hacer algo como para darle voz a las personas que como yo sufrieron o han sufrido este tema o este flagelo de la violencia en el país, o digamos, ¿usted lo relaciona con eso o simplemente lo ve como dos cosas totalmente aparte?
Pues Elkin, decir que recién sucedió el asesinato de mi papá, nace esta pasión o esta creencia, puedo decir, de querer luchar por un mejor país. No fue en ese momento, fue digamos unos años después cuando comencé a entender y cuando ya sale la sentencia y se saben quiénes son los culpables del asesinato. Yo creo que desde ahí más bien comienza ese interés de querer luchar de alguna u otra manera desde el periodismo. En ese momento cuando yo me entero de la muerte de mi papá, claramente era un niño chiquito mi papá, pues cuando él lo recogen y recogen sus cosas de cuando fue asesinado, él me había comprado unos zapatos rojos, ¿sabes? Y eso me parece que es algo muy sensible porque me dejó ese vacío de que él me hiciera la entrega de su regalo, ¿sabes? Y en ese lapso de tiempo yo lo que hago es sufrir como un niño de 7 años, como uno de los niños víctimas del conflicto armado de nuestro país. Bueno, digamos, ahí usted recuerda a su padre y después cuando desaparece su padre físicamente, ¿cómo es la relación con su madre? Mi mamá fue una mujer que, claro, quedó con 4 hijos, una mujer cabeza de hogar que trabajaba bastante, como muchas madres colombianas. Ella, luego de que él muere, pues tiene que comenzar a ejercer un trabajo de manera más informal para poder tener más tiempo a dedicarle a mis hermanas y pues a Jordan. La relación con ella yo siempre la admiré mucho, pues la admiro demasiado. Es una mujer muy trabajadora, que creo que es una muy buena representación de las mujeres colombianas porque a pesar de las pocas oportunidades laborales que hay en el país, la gente busca la manera de conseguir el sustento diario. Yo digo que más que ser un hijo, yo fui muy amigo de mi mamá. Continuamos siéndolo, ¿no? Pero digo, en ese entonces, cuando mi papá muere, nos volvemos amigos. Se fortalece, digamos, como esa relación. Sí, ¿sabes? Porque realmente cuando estaba papá vivo, él era más presente porque mi mamá sí cumplía un horario, él no, porque él estaba trabajando independiente. Entonces cuando él ya muere, pues ya queda su figura materna más presente y yo comienzo a salir a trabajar con ellas y creo que ese valor al trabajo es gracias a ella también. Bueno, digamos ya pasando un poco más a lo que usted se dedica en la actualidad, que es hacer periodismo independiente. Yo he visto videos en sus redes sociales y eso que usted desde muy niño empezó, digamos, como con un micrófono, con una cámara, a hacer cubrimiento de las problemáticas que habían como en el sector en el que usted vivía. ¿En qué momento usted decide que eso realmente se va a convertir en su profesión? Porque yo entiendo que cuando uno es niño y a esa edad, pues uno ve eso como una cosa para ocupar el tiempo libre, para hacer otro tipo de actividades, pero de pronto no lo ve como una profesión y que uno pueda vivir de eso. ¿En qué momento decide decir, bueno, yo me voy a dedicar a hacer periodismo y a contar historias? Elkin, hay algo particular aquí y es que, digamos, el deseo de estar ante las cámaras y ejercer como tal el periodismo nace después porque yo primero me presenté a un reality de música y en ese reality pues yo no pasé, entonces pues mi frustración de niño me hace tomar la decisión y decir no, yo ya no voy a cantar, yo ya no voy a hacer música, voy a dedicarme a otra cosa, pero las artes me seguían gustando. Y durante ese tiempo en el que yo me presento a ese reality de música, también tuve la oportunidad de comenzar o de estar cercano a integrantes de un canal de televisión comunitaria llamado Frontera Televisión en Cúcuta. Entonces, cuando sucede eso, yo digo, no, yo ya, música no, yo voy a ser periodista. Ya, o sea, entonces, era como el referente que usted tenía en ese momento ahí. Pues sí, en realidad sí, porque digamos llega a Frontera Televisión, un canal de televisión comunitaria sin recursos, que se movía con las pautas que pagaban los locales literal de la ciudadela de Juan Atalaya, o sea, un restaurante de barrio,
pagaban 50.000 por mes, 100.000, o sea, era un canal en el que se hacía periodismo con las uñas. Pero entonces, cuando yo comienzo a hacer presencia en ese canal, y pues el director Rafael Argüello, a quien le doy gracias porque fue la primera persona que me dio la oportunidad de comenzar a estar ante las cámaras, pues me invita a comenzar a ser parte, o más bien a hacer los cubrimientos de diferentes hechos noticiosos que se presentaban en la ciudad en la ciudad de Cúcuta, pero todos desde el ámbito social y comunitario. Entonces, uno de los eventos que más marcó, digamos, el inicio de mi carrera fue el cubrimiento del deslizamiento de casi 30 viviendas que se presentaron en el barrio Tucunaré, en Cúcuta. Yo hice ¿Qué edad tenía en ese momento? ¿Usted qué edad tenía? ¿Lo recuerda? Creo que tenía cerca de 14, 15 años, más o menos en ese... ¿Y usted era el periodista estrella ahí en la...? Pues yo no voy a decir que estrella, ¿no? Porque en el canal hacían presencia muchos talentos más que ahorita ejercen en Cúcuta, que están en los medios locales y regionales, e inclusive en las mismas plataformas digitales, y que son muy buenos, pero ellos cubrían otros temas. Digamos, sí. Recuerdo mucho a Fermín Alviares. Fermín Alviares era el presentador de La Franja Juvenil, que se llamaba Ventana Musical. Y también Giovanni Carrillo, que años después, o sea, luego de ser mi compañero del reportero, porque se llamaba así el noticiero, pues pasó a ser también mi jefe en un noticiero que, bueno, más adelante les contaré. Entonces, crecí con un grupo de personas talentosísimas, pero todos cubríamos cosas diferentes. Entonces yo estaba cubriendo comunidad y también estaba cubriendo eventos políticos de la ciudad. Pero venga, ¿eso era como un trabajo o era una cosa como voluntaria? Pues resulta que justamente ese año, cuando yo inicio en Frontera Televisión, a mí me echaron del colegio. Me echaron del colegio porque el profesor, bueno, pues yo era bien casto, ¿sí? Y el profesor estuvo en desacuerdo con algo que según él no estaba bien, y mandó a llamar a mi mamá, y mi hermana me dice, dígale que mi mamá no va a venir, dígale que lo va a sacar de acá del colegio. Y yo fui y le hice caso a mi hermana, y mi mamá no me metió a estudiar. Mi mamá me dejó sin estudiar como 2-3 meses, que yo pude volver al colegio a terminar. Entonces en ese tiempo lo comencé a utilizar para hacer televisión comunitaria. Entonces ya yo iba, pero eso no era un trabajo, Elkin, porque yo justo recordaba hace días con un amigo que lo que yo recibí fue 50.000 pesos en casi los 2 años que estuve en ese canal de televisión comunitaria. Yo creo que fue más bien una oportunidad muy importante que marcó la vida de Jordan Montañez periodista, porque comencé de verdad con temas que parecen ser muy básicos, pero que ayudan a darle voz a las personas. Bueno, esos me llevaban y me traían hacia la casa. Bueno, muy bien. Pero digamos, ¿qué era lo que más le molestaba de esa labor en ese momento? Bueno, creo que igual aún me incomoda, y es la subestimación. Pero digamos, el no estar dentro de un grupo selecto de personas, voy a decir quizás... como de personas con un estrato social más alto, me hizo que claramente en ese momento la gente estigmatizara mi trabajo y mi presencia en ruedas de prensa. Okay. Aunque habían otros colegas también que eran muy, muy amables y muy queridos también. Yo creo que es más ese. Pero usted puede hacer relación con lo que está mencionando, como el no estar en la rosca. ¿Tiene que ver con eso? Porque hay un dicho popular que dice que lo malo de la rosca es no estar en ella. Digamos usted, ¿cuál es su planteamiento? Es que es más allá de la rosca. Es más allá de la rosca. Es como uno le entra a la gente por cómo uno se ve. O sea, usted dice, porque yo era de región, ¿sí? Que no, o sea, digamos en ese tiempo, cuando antes de entrar a Frontera Televisión, que yo estaba buscando oportunidades en 2 medios de comunicación, uno que se llamaba ATN y otro que se llamaba Tu Canal. Pues yo era un niño de 13 años que de manera simultánea también recogía latas, ¿sí? Entonces, pues era un niño que estaba buscando salir adelante y que obviamente no tenía
la mejor apariencia física hablando de ropa. Okay. Entonces, eso yo creo que, y obviamente era un niño de barrio, ¿no? Y todavía soy de barrio, ¿no? Pero hago referencia en ese entonces, claro, pues el hablado de uno es un poco más popular y eso hace que la gente a uno le cierre puertas. Ya pasando a la actualidad, ¿siente que todavía hay ese estigma, digamos, dentro de los medios de comunicación frente a cuando viene una persona de región, por ejemplo a Bogotá, a decir, venga, dame una oportunidad en un canal porque yo sé, esta es mi hoja de vida? Lo que sucede es que a medida que pues, he tenido un crecimiento físico, o sea, a medida que cada vez tengo más edad, pues he desarrollado una capacidad de entender que todo va en las relaciones interpersonales y de cómo uno trata a la gente. Yo considero que ahorita el problema no es un estigma por una apariencia física o por venir de región, sino simplemente por mis posturas críticas, contundentes y directas. Porque desafortunadamente, a pesar de que la labor de los periodistas es hablar como es, ¿sí? Las cuentas claras y el chocolate espeso, a muchas personas eso no les gusta. Y como los medios de comunicación en nuestro país, pues obviamente son, no voy a decir que de la corriente, sino que por el contrario, son sus dueños, son los mismos empresarios millonarios, empresas bastante grandes del país. Entonces yo creo que eso también influye mucho. ¿Cuál es esa relación con el Estado? Con ese tema que usted trabaja, porque yo entiendo que usted hace cubrimiento pues de diferentes temas, pero particularmente a usted le gusta mucho hablar sobre temas de paz, de derechos humanos. Cuando usted ve que a alguien se le están violando los derechos humanos, sobre todo, pues usted como que les da la voz a las personas y en ocasiones ha logrado solucionar unos temas que la gente queda pues sumamente agradecida. Usted me contaba en algún momento de su vida que la gente a la que usted le hace cubrimiento o la que le hace notas le envían después, porque les ayudó a solucionar el tema, por lo menos visibilizarlo, le envían un regalo de agradecimiento. Entonces, ¿cuál es esa relación entonces con ese tema de los derechos humanos, pero sobre todo con esa relación con el Estado que a veces se vuelve inoperante y no protege los derechos de las personas? Pues Elkin, mire, yo considero principalmente que desafortunadamente hay temas que a la prensa tradicional del país no le interesa tocar por distintos factores, porque no les da clics, porque no les vende o porque tocan intereses. Entonces yo considero que claramente hay unas falencias como Estado general y principalmente considero que es el reconocimiento de la misma sociedad de las cosas que fallan en nuestro país. Entonces, a mí me gustan todas las fuentes, me gustan todos los temas, porque yo he tocado temas de entretenimiento, de cultura, de paz, como lo mencionabas tú, y política, judiciales, todo, pero me parece que el tocar temas, por ejemplo, el de las víctimas del conflicto armado, de las mujeres víctimas de ataques por parte de sus parejas sentimentales, de abusos de autoridad, de abusos laborales, me parece que son temas que hay que visibilizar. Uno, porque la gente, digamos, después de tantos años en Colombia, está sesgada. Pero yo digo que más allá de eso, se debe también al tipo de educación que la gente ha recibido. Esa educación que la gente recibe en su primaria y en su bachillerato los ha llevado a no ser críticos. Entonces, cuando la comunidad o la sociedad en general no es crítica, debemos darles la voz para que ellos comiencen a despertarse, darles la valentía, porque yo creo que es eso, es valentía. El tocar temas sensibles, y cuando digo sensibles, y es que toca intereses de las mafias, de políticos corruptos, de empresas que explotan, pues es también riesgoso para uno como periodista, ¿no? Pero digamos es que hay muchas falencias. Bueno, digamos, usted menciona varias cosas importantes, pero quisiera que nos compartiera como un suceso que usted recuerde mucho en su trabajo o en lo que ha adelantado, que usted diga, este suceso me recuerda o lo recuerdo porque me pasó esto y logré solucionarle esto a esta persona. He tenido la oportunidad de manejar varios casos que he ayudado a
a solucionar. Yo digo que uno de los más dolorosos ha sido el caso de Mireya, una mujer que tenía que el cáncer ya le había hecho metástasis en el cuerpo. Pero mira, era una mujer migrante, era una familia venezolana. Eso fue en Cúcuta cuando trabajaba en ATN. Varios colegas ya habían hecho un cubrimiento del estado de salud de la mujer y de la negación del servicio por parte del Hospital Universitario Erasmo Meose en la ciudad. Y 4 o 5 meses después, yo conozco el caso de Mireya. Cuando yo lo conozco, ella ya tenía metástasis. La noticia se volvió viral, afortunadamente. ¿Cuándo usted la cubrió? Cuando yo la cubrí, sí. O sea, digamos, el tema ya lo conocían en Cúcuta y en norte de Santander ya conocían el caso de Mireya. Cuando yo cubro la noticia, pues eso se expande mucho por el mismo, digamos, lo que pasa es que a la gente le gusta el morbo, ¿sabes? Y entonces ese morbo de ver a Mireya en la condición de salud que estaba, o sea, para describirle a quienes escuchan, estaba literalmente en los huesos. Y entonces cuando yo le hago la entrevista a ella, esta entrevista llega inclusive hasta abogados del Hospital Militar de aquí de la ciudad de Bogotá, quienes se colocan en contacto conmigo y con ellos se agiliza un proceso en el que la abogada logra de que a Mireya se le dé su asilo. O sea, de que ella, especialmente sus hijos, quienes obviamente estaban desprotegidos, y su esposo, pues pasan a ser refugiados por parte del gobierno nacional. O sea, protegidos. Ellos ya van a tener el derecho de estudiar, van a tener el derecho de la salud, de una vivienda. ¿Y qué es lo que hace que me marque esta historia? Que Mireya murió. Que Mireya muere. Luego de que se logra esto, Mireya se murió. Y la gente ¿Al cuánto tiempo debe usted haberle hecho el cubrimiento? Yo creo que Mireya se murió como al mes, como a los 2 meses, luego de hacerle la entrevista. Yo recuerdo también que la gente quería donar para apoyar a Mireya, y ella me decía, luego de terminar la entrevista, que quería comer pescado. Era una mujer y no estaba completamente destrozada físicamente. Se le reventaban todos los labios, tenía úlceras en su cuerpo. No, o sea, una mujer consciente, pensante, consciente, pero su cuerpo completamente deteriorado, que le dolía todo su cadera. No recuerdo en este momento exacto cuál era el cáncer que tenía, pero tenía su cadera y su pelvis todo ya metástasis. ¿Y usted por qué decidió cubrirla? ¿Por qué decidió hacerle una nota a ella? Mi fuente en ATN era Comunidad, especialmente. Y pues al ser Comunidad y al ser un caso tan sensible, me lo autorizaron. Yo lo presenté y me lo autorizaron. ¿Usted qué herramientas ha encontrado para defender pues el tema, por ejemplo, de los derechos humanos, los derechos de las personas en específico con su trabajo? ¿Qué herramientas ha encontrado en el camino? Y usted ha dicho, bueno, esto es efectivo cuando una persona busca mi ayuda y que quiere que el Estado le preste atención o... La presión social. Cuando el pueblo se une, cuando las personas que viven una misma problemática se unen, presionan y hacen que las entidades y los distintos organismos de control y todo lo relacionado con el Estado trabajen. Esa es una me parece que es una herramienta muy importante. TikTok para mí ha sido la ventana para dar a conocer las historias, las denuncias y los casos que me llegan y que la gente me escribe: Jordan, me está pasando esto, Jordan, ayúdeme. O sea, y que he ayudado a personas de México, mexicanos, colombianos, venezolanos, gente de muchas partes del país y de Latinoamérica especialmente. Entonces, la herramienta de TikTok también es muy importante porque me ha permitido llegar a rincones del mundo que la verdad yo no pensé que fuera a llegar. Sí, y es que el tema de las redes sociales, o digamos el boom de las redes sociales, lo que ha dado o lo que ha permitido precisamente es tener otras voces como la suya o las de muchas personas
que pueden expresarse y decir a través de TikTok, de Facebook, de YouTube, inclusive planteamientos y hacer crítica a lo que usted está mencionando. Sin embargo, también hay unos poderes económicos bien fuertes detrás de estos conglomerados de redes. Digamos, todas estas herramientas toman fortaleza debido, uno, a que los medios de comunicación en Colombia han sido muy descarados al momento de manipular y de tergiversar la información en el país, y la gente afortunadamente se dio cuenta, y con la llegada de las nuevas tecnologías y las aplicaciones como TikTok, Instagram y demás, la gente comenzó a informarse por TikTok, la gente comenzó a recibir su información por Instagram, pero especialmente por TikTok. Entonces considero que la gente, digamos, los canales de televisión ahorita están preocupados porque las audiencias están muy bajas. Entonces la gente ya decide informarse por medios, por personas alternativas, por periodistas independientes, y decide abrir TikTok para también informarse. Entonces yo creo que es debido, o sea, todo eso de que la gente quiera informarse por medios alternativos o periodistas independientes es por causa de la misma manipulación que los medios de comunicación fuertes del país pues han ejercido, y la gente despertó, la gente se dio cuenta de que le mentían en la cara. ¿Cómo podríamos pensar sobre el tema de los derechos humanos cuando el tema es suficientemente o no es nombrado por el Estado? Es decir, gracias que estamos en un sistema capitalista, entonces estamos en el tema del consumo, ¿no? Usted lo mencionaba hace un rato, frente al tema del amarillismo, lo que venden no solamente medios de comunicación masivos, sino también las redes sociales. Entonces compre el mejor producto para este tema, compre el mejor producto para esto, y los temas sociales a veces quedan como rezagados. Entonces la gente prefiere ver influencers o ver redes muchas veces para que le enseñen, no sé, a pintarse el cabello, y quizás no a entender un poco cómo funciona el Estado o cómo pueden tomar decisiones los políticos, ¿no? ¿Usted cree que, digamos, esa influencia, usted cómo considera que se puede minimizar en esas mismas redes? Porque si bien usted tiene, digamos, un alcance en sus redes sociales, un alcance con su trabajo, con lo que usted desarrolla, pues también siento que tiene que ver un tema también con el consumo de redes y el consumo digital, ¿no? Bueno, Elkin, en primera instancia tengo que decir que, digamos, el tema de los derechos humanos y la vulneración de los derechos humanos en distintos ámbitos que hay en las circunstancias que se presentan, estas vulneraciones se debe a que la gente no tiene presente cuáles son sus derechos, y como la gente no sabe cuáles son sus derechos, no tiene el criterio para hacerlos defender. Entonces no hay una conciencia colectiva de qué es lo que a mí como sociedad me protege. ¿Sí me entiendes? Entonces sí. La gente cree que quien le da empleo le está haciendo un favor. Y yo considero que más allá de hacer un favor, eso es un trueque. Te doy mi tiempo, mi conocimiento, y tú me das dinero. Para de contar. Vender el tiempo sí. Realmente eso es lo que uno vende, el tiempo por dinero. Sí, el tiempo, salud, energía, el cuerpo, el físico, la juventud y demás. Elkin, yo considero después de uno, entonces dos, que hacer noticias y difundirlas a través de las plataformas digitales no es fácil, Elkin. Y más cuando en las redes sociales abunda tanto contenido basura, sí, en el que la gente, obviamente, para salir de su distorsión y de sus problemas diarios, de todo lo que les acontece, pagar el arriendo, pagar el mercado, pagar los colegios y demás, la gente lo que busca es diversión en las redes sociales. A pesar de eso, poco a poco se va despertando ese interés para que la gente se mantenga informada. Y no sé si lo mejor o lo peor, pero es que ¿qué sucede? Que a la gente hay que informarle así. Es que son noticias superficiales.
no Sí. son tan profundas. Pero también tiene que ver con el cubrimiento, por ejemplo, de la guerra en Palestina versus la guerra o la invasión en ¿En Ucrania? en Ucrania. Entonces, si usted ve el tratamiento de las noticias, por ejemplo, en Ucrania, entonces si es rechazado porque está invadiendo Rusia un país, por, bueno, las circunstancias que sea, pero sí es válido ante los ojos del mundo y los medios de comunicación tradicional lo que pasa contra Palestina. Entonces también tiene que ver como con eso, ¿no? El tratamiento de la información, de cómo se da y bajo qué aspectos. Yo reitero nuevamente que eso es debido a la falta de criterio y conciencia colectiva de saber cuáles son los derechos humanos. Porque el problema de la prensa mundialmente, o sea, que tienen tanto poder, es que ellos hacen que la gente se ponga en un bando. Y si yo como ciudadano realmente soy consciente de los derechos humanos y me doy cuenta que están matando, o sea, sean palestinos o israelíes, pues hombre, son seres humanos, hay niños de parte y parte. Esto no es escoger un bando. Independientemente de todo, no es escoger un bando. Siempre hay que buscar la solución de lograr conciliar. Desafortunadamente, pero es que, vuelvo y reitero, la gente se toma partido de la guerra de Palestina y Israel porque la gente no es consciente, o sea, porque defienden unos muertos, pero los otros les importa un carajo. Igual ¿Sí? lo que pasaba aquí en la guerra en Colombia, entonces hay muertos buenos y muertos malos. Yo sí siento que se ha mercantilizado y se ha banalizado el tema, y lo que usted decía hace un momento, la gente, para llamar la atención de la gente en las redes sociales son segundos, 10 segundos, 5 segundos, sino 3 segundos. Y ahí Como la atención de la los gente peces. la gente pasa al siguiente porque ya no le interesa, y porque también el cerebro está ya programado para ello. Sí. ¿Usted no cree que se ha mercantilizado precisamente ese tema? Pues, Elkin, es que, digamos, en mi concepto no está mal el tipo de contenido, o sea, el contenido que yo llamo basura, que es el contenido que solo aporta entretenimiento. O sea, no está mal. No está mal que la gente consuma ese contenido. Lo que está mal es que la gente no quiera informarse. Y claro, se ha mercantilizado. ¿Por qué? Porque inclusive los mismos expertos de las redes sociales lo que hacen, y todos los, digamos, las grandes empresas lo que hacen es fortalecer a los influencers que vayan y hacen bromas que les faltan el respeto a los demás. Ese tipo de influencers son fortalecidos por las mismas empresas. ¿Por qué? Porque como tienen vistas, como tienen números, a la empresa lo que le interesa es que ese influencer que no le aporta nada, que seguramente ni siquiera es capaz de mantener una conversación sobre la situación política de Colombia, pero tiene muchos likes, pues la empresa va y le da su tarro de champú, le da su bebida refrescante para que le haga publicidad, porque no les importa la sociedad. Y sus millones de pesos. Sus millones y muchísimo dinero, muchísimo. Eso es frustrante a veces, ¿sabes? Pero pues aquí hay una vocación, y la vocación es poder informar, y yo creo que de alguna u otra manera se logra. Sí, digamos, usted tiene razón en lo que está diciendo, y es el tema que ese tipo de contenido que usted dice basura no cambia en nada la situación para las personas. No garantiza derechos, por el contrario, estigmatiza muchas veces a la gente que se dedica a hacer contenido, digamos, entre comillas, útil, pues para por lo menos un despertar y eso. Pero bueno, Jordan, ya llegando como al final de esta entrevista, de este podcast, pues sí quiero como preguntarle qué recomendaciones, qué mensaje, qué le quisiera decir a las personas que están escuchando este podcast. Usted mencionaba una historia muy bonita al inicio de su vida, frente a lo que usted se quiso dedicar, que le ha podido cambiar, digamos, en cierta manera, situaciones a personas de manera particular. Pero sí, como, digamos, que ese mensaje le quisiera dar usted como a las personas. Yo directamente le digo a las personas que deben ser más conscientes de cómo están viviendo la vida y de cómo
ellos desde su participación como individuos de la sociedad están afectando o beneficiando a los demás ciudadanos, porque considero que falta más humanidad, falta más empatía y falta más inteligencia emocional por los colombianos en general. Si usted tiene inteligencia emocional, usted va a poder sobrellevar muchas situaciones y a poder entender, ser empático, de ayudar, porque ayuda al ser inteligente emocionalmente, pues desarrolla uno un poco más de humanidad y de sensibilidad en muchos aspectos. Ya es normal en nuestro país que cada cierto tiempo asesinen mujeres, de que violen niños, de que maten todo el tiempo, o sea, pero eso se debe, Elkin, a la falta de conciencia, a la falta de crítica, a la falta de querer ser un mejor ser humano. Desafortunadamente es así. O sea, yo creo que por el contrario a la gente le parece raro a quien se instruye, quien se informa, quien habla de política, quien es un individuo políticamente activo, porque es que la gente a veces ni le importa en qué se están gastando los recursos, no les gusta que hablen de política. Yo considero que si la gente fuera más participativa políticamente y jugara un rol bastante importante en la veeduría de cómo se utilizan los recursos en Colombia y de qué es lo que hacen los otros individuos en la sociedad y que afectan a los demás, pues yo digo que podríamos ir mejorando como sociedad. Bueno, Jordan, muchísimas gracias. Entonces, mensaje para nuestros oyentes. Y pues bueno, recuerden que esto es El Cucarachero. Nos encuentran en las diferentes plataformas digitales, Spotify, YouTube, redes sociales y por supuesto también vamos a estar en TikTok. Esto es Tibanica Prensa Independiente, El Cucarachero, el podcast para gente tan gente.